Empezamos con la primera pelea de la cartelera estelar de UFC 298, esto en la categoría de peso mediano, cuando el mexicoamericano Anthony Hernández entraba al octágono para enfrentar a Roman Kopylov, esto en una pelea de estilos donde Anthony Hernández tenía claro que quería llevar la pelea al suelo. Además, sabía que podía sacar ventaja en cuanto a su condición física. A pesar de todo, Roman Kopylov tuvo algunos buenos momentos con unos golpes realmente duros que llegaron a conectar a Anthony Hernández. A pesar de esto, no pudo tener la mejor noche en UFC 298 luego de que Anthony Hernández encontró el momento perfecto para llevar la pelea al suelo. Evidentemente, para sacar lo mejor de su juego, Anthony Hernández, luego de diferentes posiciones en el suelo y transiciones con Roman Kopylov solamente intentando cubrirse del sometimiento, logró encajar de buena manera el mataleón y así poner fin a una pelea realmente peligrosa para Anthony Hernández, que ahora tiene una racha de 5 victorias consecutivas en la categoría de peso mediano de UFC y evidentemente se colocará mucho más alto en el ranking a pesar de estar enfrentando a un peleador que no estaba rankeado, pero esto seguramente le permitirá seguir avanzando y aumentando su racha, ya que actualmente solo estaría por debajo del actual campeón de peso mediano, Dricus du Plessis. Anthony Hernández al final se llevó la victoria en el segundo asalto al minuto 3:23, esto por mataleón. Luego de un desempeño tan bueno como este, seguramente Anthony Hernández se ganará la oportunidad de finalmente enfrentar a un peleador rankeado y posiblemente estemos hablando de que apuntará al top 10 de las 185 libras, donde evidentemente están contendientes realmente duros, pero Anthony Hernández ha demostrado que la competencia fuera del ranking se le ha quedado corta hasta este punto de su carrera. Llegábamos a la segunda pelea de la cartelera estelar de UFC 298, en donde Meradvarishvili defendía su posición como el número 1 contendiente al campeonato indiscutido de las 135 libras en contra de Henry Cejudo, que luego de regresar del retiro tenía claro su objetivo de convertirse en el próximo contendiente al campeonato, o si no, tomaría la decisión de retirarse de las artes marciales mixtas. Si bien vivimos un primer asalto bastante cerrado entre ambos competidores, incluso con Henry Cejudo tocando de muy buena manera con un gancho directo a la mandíbula de Meradvarishvili que lo hizo tambalear un poco. Los dos próximos asaltos fueron completamente una locura a favor de Meradvarishvili, esto debido al gran dominio por parte del peleador georgiano. Meradvarishvili llevaría la pelea al suelo de manera sorprendente, ya que muchos veían a Henry Cejudo en este lado de la pelea, en la lucha, superior a Meradvarishvili, pero el peleador georgiano demostró completamente que estaban equivocados y las estadísticas son una locura. Conectó 5 derribos a lo largo de la pelea, esto de 11 intentos, en contra de solamente 1 por parte de Henry Cejudo. En los golpes también superó a Henry Cejudo, conectando 176 golpes. Henry Cejudo, ex doble campeón de UFC, solo conectó 35 golpes. Merab dominó de manera clara el segundo asalto en el suelo, incluso riendo y conversando con el público mientras tenía en una especie de guillotina a Henry Cejudo, en la que evidentemente no la tenía bien cerrada y no pudo finalizar en ese momento, cuando quedaban los últimos segundos de la pelea. Entrando al tercer asalto, Meradvarishvili dominaría de igual manera la pelea, llevándola al suelo y dominando a placer a un Henry Cejudo que parecía realmente cansado y agotado de ya los pasados 10 minutos del enfrentamiento. Al final, Meradvarishvili no se vio en peligro ni en el segundo ni en el tercer asalto, pasando prácticamente por encima de Henry Cejudo, dominándolo de una manera que ningún peleador lo había hecho antes. Al final, Meradvarishvili se llevó una victoria importante y se coloca de manera oficial como el próximo contendiente al campeonato de las 135 libras, ya que ningún otro oponente tiene la racha que tiene él actualmente. Varishvili se llevó la victoria en todas las tarjetas de los jueces, esto por decisión unánime, 29-28, 29-28, 29-28, luego de 15 minutos de pelea.
Para Meradvarishvili el futuro está claro, ser el próximo contendiente al campeonato de peso gallo. Por su parte, Henry Cejudo comentó previo a la pelea que si no ganaba este enfrentamiento, tomaría la decisión de retirarse de las artes marciales mixtas. Llegamos a la tercera pelea de la cartelera estelar de UFC 298, en donde Geoff Neal, rankeado como número 8 en la categoría de peso welter, enfrentaba a rankeado número 10 y prospecto de Irlanda Ian Garry, en una pelea realmente importante para Garry para intentar impulsarse en las 170 libras y llegar pronto a esa oportunidad por el campeonato indiscutido de las 170 libras. Una pelea bastante estratégica por parte de ambos peleadores, escuchando y siguiendo los consejos de sus esquinas, un Geoff Neal que presionaba en contra de la jaula y un Ian Garry que intentaba sacar provecho al contragolpe, además de circular dentro del octágono para intentar esquivar los golpes de poder por parte de Geoff Neal. Ian Garry tuvo que superar en varias ocasiones estos golpes, dado a que la esquina le decía que tuviera muchísimo más cuidado y que se moviera más dentro del octágono. A pesar de que ambos peleadores estuvieron muy activos de pie a lo largo de los 15 minutos, los tres asaltos se desarrollaron prácticamente de la misma manera en una pelea realmente cerrada. Aunque los jueces al final del combate vieron bastante dominante a Ian Garry a lo largo de los 15 minutos, dado a que el peleador de Irlanda se llevó la victoria por decisión dividida, 30-27, 28-29 y 30-27. Con esto, Ian Garry pasa un reto realmente difícil como lo es Geoff Neal. Sabemos que uno de los 170 libras más peligrosos actualmente, y para sobrepasarlo como lo hizo Ian Garry, evidentemente esto le dará la oportunidad de entrar entre los mejores 170 libras del mundo, muy cerca a esa oportunidad al campeonato indiscutido de las 170 libras. Y su boleto dorado, al parecer, sería una pelea en contra de Colby Covington, ya que lo pidió dentro del octágono para finalmente retirar al ex campeón interino de peso welter y así acceder a una pelea con quien en ese momento sea el campeón de las 170 libras. Llegábamos ahora a la pelea coestelar de UFC 298, en donde el ex campeón de las 185 libras, Robert Whittaker, enfrentaba a Paulo Costa en una de sin duda las mejores peleas de la noche, a lo largo de los 15 minutos que duró este enfrentamiento. En el primer asalto se veía un Paulo Costa evidentemente recién entrando al combate con mucha más energía, era más rápido, tuvo buenos checks a las patadas que lanzaba Robert Whittaker a la parte baja, además de que su jab entró de muy buena manera a lo largo de los 5 primeros minutos. Con un Robert Whittaker que iría de menos a más dentro del enfrentamiento, eso a pesar de recibir un castigo brutal en el primer asalto, incluso cerca de ser finalizado. Con tan solo 7 segundos antes de que terminara el primer asalto, Robert Whittaker recibió una patada giratoria rapidísima directo en el pómulo por parte de Paulo Costa, que evidentemente lo puso a tambalear. Aún así, se mantuvo en pie por el resto de los segundos que quedaban y Paulo Costa no pudo conseguir la finalización. En el segundo asalto se vio un Paulo Costa un poco más cansado y evidentemente bajaba la velocidad a pesar de que aún le quedaba algo en el tanque. Por su parte, Robert Whittaker, como mencioné, fue de menos a más en este segundo asalto, sacando la mejor parte, rotando muchísimo mejor, saltando sobre sus pies y conectando golpes en combinaciones realmente rápidos que daban con efectividad en el rostro de Paulo Costa, además de que en esta ocasión sus patadas eran mucho más efectivas a las piernas de Costa. En este segundo asalto obviamente Robert Whittaker se vio mejor y en el tercer asalto no cambiarían las cosas, saldría un Paulo Costa mucho más cansado, quien no tendría muchas respuestas a los golpes rápidos, tanto en combinaciones, contragolpes y patadas por parte del ex campeón Robert Whittaker. A final de 3 asaltos de 5 minutos, Robert Whittaker se llevó la mejor parte a pesar de recibir un grave castigo en su rostro, llevándose la victoria por decisión unánime, 29-28, 29-28 y 30-27. Con esto, Robert Whittaker se recupera de su derrota en contra del actual campeón de peso mediano Drakaus du Plessis, y veremos si recibirá pronto una oportunidad al campeonato, evidentemente en una pelea de contendiente número 1 a continuación.
Costa, a pesar de haber caído derrotado, demostró una de sus mejores versiones dentro de la jaula y esperemos que siga de la misma manera en sus próximos combates. Finalmente llegábamos a la pelea estelar de UFC 298 en donde Alexander Volkanovski defendía su campeonato en contra del invicto Ilia Topuria en una de las peleas más esperadas de los últimos meses dentro de la UFC. Un primer asalto donde se veía a un claro Alexander Volkanovski sobre reaccionando a los ataques por parte de Ilia Topuria y un Ilia Topuria que se veía realmente relajado desde el principio de la pelea. A pesar de que Topuria recibió buenos jabs por parte de Alexander Volkanovski que fueron lastimando su rostro poco a poco mientras transcurrían los minutos, el matador en ningún momento entró en desesperación dentro del enfrentamiento y Volkanovski evidentemente tomó mucho más confianza dentro de la pelea. Volkanovski tenía el plan claro, las patadas ya normales en su juego, pero también circular e intentar mantener la distancia para evitar los golpes de poder por parte de Ilia Topuria, y lo hizo muy bien en este primer asalto. Entrando al segundo asalto, Alexander Volkanovski parecía que iba a mantener la pelea en el mismo ritmo. Quizás la idea del ex campeón de las 145 libras era intentar mantener la pelea así a lo largo de los 5 asaltos e intentar buscar una victoria quizás por decisión. Pero la tranquilidad de Ilia Topuria rendiría frutos en este segundo asalto. Al minuto 3:32, Ilia Topuria logró llevar a Alexander Volkanovski en contra de la jaula y aprovechó para lanzar su combinación mortal, cuando lanzó un cruzado de izquierda y luego un cruzado de derecha que dejó fulminantemente noqueado a Alexander Volkanovski en la lona. Con esto, Ilia Topuria se convierte en el nuevo campeón indiscutido de las 145 libras y sorprende al mundo de las artes marciales mixtas, derrotando a uno de los peleadores más duros actualmente dentro de la UFC. Fue una gran noche de UFC 298 y a pesar de todo, Ilia Topuria hizo historia en las artes marciales mixtas, convirtiéndose en campeón indiscutido de las 145 libras. Esto al derrotar de tal manera a Alexander Volkanovski. Ahora, posterior al resultado, será bastante interesante ver qué sigue para Ilia Topuria. Esto a pesar de sus comentarios dentro del octágono. Evidentemente tenemos que esperar que pase un tiempo o incluso de entrevistas en los medios, esto en la conferencia de prensa. Quizás lo haga o no, pero será bastante importante para él comentar su siguiente paso, recordando que empujó con mucha fuerza al presidente de UFC Dana White y a la UFC con intentar llevar el UFC a España. Ahora, con el campeonato indiscutido de peso pluma, evidentemente Ilia Topuria tendrá mucha más potestad de intentar pedir algo tan grande como eso, haciendo historia llevando un evento de UFC por primera vez a España. Ahora, la pelea grande para la que sabemos que Ilia Topuria estaba apuntando antes de UFC 298 y que no se ocultó en ningún momento en comentarla, era una pelea en contra de Conor McGregor, lo que evidentemente podría ser una pelea masiva y que sin duda llenaría cualquier lugar en el que UFC estaría dispuesto a hacer este enfrentamiento entre Ilia Topuria en contra de Conor McGregor. Aún así, hay puntos bastante interesantes. Ilia como nuevo campeón tiene varios contendientes a los que no ha enfrentado y quizás UFC intente que tenga primero una defensa de su campeonato indiscutido de peso pluma. Otra cosa, Conor McGregor realmente no sabemos qué planea hacer en su futuro dentro de la UFC. Veremos cuáles serán sus reacciones posterior a la pelea de Ilia Topuria en contra de Alexander Volkanovski y si realmente parece interesado con que esta pelea sea una realidad, ya que sabemos que es desde su última pelea donde sufrió una grave lesión. Se ha estado hablando muchísimo acerca del regreso del irlandés a UFC, que incluso estaría supuestamente enfrentando a Michael Chandler en su regreso al octágono, y esto en cualquier categoría de peso. Al menos en este último punto comentado, Conor McGregor decidirá la categoría de peso, y en este punto Ilia Topuria tampoco tendría ningún problema y así lo dio a conocer en diferentes entrevistas. Aún así, ¿qué opinas tú acerca de este evento UFC 298? Y sobre todo, ¿qué opinas acerca de la pelea estelar? ¿Estás sorprendido o no con el resultado? Deja tu opinión con respecto a todo lo sucedido en la sección de los comentarios. Chicos,
hasta aquí este video. Recuerda que dejando tu me gusta y sobre todo compartiéndolo ayudas muchísimo al canal. Sin más que decir, muchísimas gracias por tu apoyo y nos vemos en el siguiente. Que no te dije que suscribiera, no te dije que le dieras like. Te voy a encontrar, maldita sea. Dale subscription right now, my friend. Thank you very much. Soy su amo y todos deben temblar ante mí y obedecer mis brutales mandatos. Fin del comunicado.